como ya le he informado, en el diario oficial se publicaron las medidas extraordinarias previstas por la declaratoria de emergencia sanitaria. Y sobre esto, el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, tuiteó ayer: se perdió la oportunidad de crear un buen marco jurídico, sus generalidades y ambigüedades dificultarán su aplicación. Lo tengo en la línea telefónica. José Ramón, bienvenido nuevamente al programa. Buenos días. Hola Pascal, ¿cómo estás? Muy buenos días a la audiencia. ¿Por qué te lo parece así? Mira, porque me parece que desperdiciado una oportunidad. Ya se había hecho hace unos días la declaración de acciones extraordinarias del presidente de la República. La hizo ayer, se hizo una declaración de emergencia sanitaria. Entonces, lo que sería muy deseable es que ya no estuviéramos o no se estuvieran generando normas con este nivel de generalidad, sino ya se estuvieran precisando cuáles son las acciones concretas que se tienen que hacer. La manera en la que está estructurado este acuerdo que ayer emitió el secretario de Salud me parece que tiene 4 ejes. Por un lado, se habla de las actividades, las esenciales y las no esenciales, Sí. y después se habla de las personas en riesgo y no riesgo. Ese me parece que es la estructura general, así tomada a una cierta distancia. Ya sabemos que en cuanto a las actividades, las no esenciales han quedado limitadas y las esenciales, por el contrario, están abiertas y está, de hecho, requeridas que se sigan haciendo. Y en cuanto a las personas, la mayoría se nos ha exhortado a que nos quedemos en nuestros hogares y se ha establecido una exhortación adicional, que no es más que es una exhortación adicional para las personas en riesgo, sea por razón de edad o sea por razón de salud. Entonces, bajo ese esquema, sí me parece que es ya necesario que se establezcan medidas concretas. Por ejemplo, se dice, por ponerte un solo caso de las cuestiones, actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. ¿Qué quiere decir eso? Se declara la suspensión o no de las relaciones laborales, que ha sido un tema seriosísimo. No nos queda claro también cómo es este regreso por regiones después del 30 de abril. Es decir, ya en esta condición en la que ya estamos, donde ya se aceptó la existencia de la pandemia, sí me parece que la Secretaría de Salud tiene ya que comenzar, y es a ella la que le corresponde, emitir disposiciones muy concretas acerca de qué es lo que están autorizando, qué es lo que no se está autorizando, cómo van a llevarse las cadenas de producción. Seguir con estos comentarios generales, pues francamente sí me parece que no le pone orden a la situación en la que estamos viviendo. Creo que aquí hay varios aspectos: los temas de salud, los temas económicos y los temas laborales. Me gustaría pues que nos enfocáramos en este momento en los temas laborales. ¿Tú crees que legalmente, por supuesto me refiero, a partir de lo publicado en el diario oficial, las empresas tienen toda la información de qué tienen que hacer respecto de sus trabajadores? No, yo creo que no, y creo que este es uno de los temas centrales. Mira, lo que va a resolver la Secretaría de Salud, déjame hacer un pequeño paréntesis, Sí. son temas de salubridad general. Sí. La Secretaría de Salud en este momento no le corresponde desencadenar todos los mecanismos económicos y financieros. De acuerdo. Hoy Agustín Carstens publica un artículo que me parece buenísimo, muy recomendable de verdad, para efectos de tratar de establecer, de modelar qué es lo que debía de ser. Eso me parece que es lo que debía contener el programa que el próximo domingo el presidente de la República anunció que iba a comentar. Ese es el paquete, digamos, económico, financiero, de apoyo, de subsidios, en fin, toda esta cuestión. Ahorita la Secretaría de Salud solo está trabajando sobre el tema de salubridad. Ahora, ¿qué es lo que le corresponde además, no? Que es lo que le corresponde exactamente, sí. Es decir, tampoco le pidamos a la Secretaría que haga todo, porque sí sería esto inadecuado. Sí. Ahora, el tema concreto que tú dices, y es un tema delicadísimo y es un tema muy fuerte. El artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo dice que cuando se declare una contingencia sanitaria, se podrán establecer o se podrá decretar una suspensión de las relaciones de trabajo. En el momento en que se considere que se ha decretado esa contingencia sanitaria, se dispara el mecanismo que los patrones pueden entrar en esas con sus trabajadores en una suspensión de labores, se les va a pagar un salario mínimo y se les va hasta por un mes.
Si vemos el salario mínimo hoy es de 123 pesos el general y 187 pesos en frontera norte. Entonces, el problema es que este es un gran mecanismo y me parece que el gobierno ha tratado de extender la situación para que no se considere que no se ha dado esa contingencia sanitaria. Ahora, ¿a qué le hacen caso los patrones? ¿Le hacen caso al 42 bis de la Ley Federal del Trabajo o a lo que publicó el Diario Oficial de la Federación? Es que el Diario Oficial no entró en el tema y mi impresión es que el gobierno no va a declarar esa contingencia sanitaria porque sabe que se le viene una crisis social. Sin embargo, desde mi punto de vista, y siendo esto muy pesado lo que voy a decir, pero me parece que ya se produjo esa declaración de contingencia sanitaria. Con la declaración de emergencia. Exactamente, porque dice, uno, se declarará la contingencia sanitaria en términos de la legislación de salud, no en términos de la Ley Federal del Trabajo. Y dos, cuando esto implique suspensión de labores. Y el acuerdo que se publicó en la edición de ayer en la tarde del Diario Oficial sí está implicando suspensión de labores. Entonces, creo que estamos en una situación otra vez muy confusa, donde unos patrones supondrán que están en suspensión, otros no. Ya se ha escuchado que ha habido patrones que han despedido o han mandado suspendido, les han pedido que firmen acuerdos voluntarios a sus trabajadores, con lo cual pues los han dejado en una situación donde ni siquiera ese salario mínimo van a recibir. Ese es el tipo de cosas que sería muy deseable que ya con claridad extraordinaria, con precisión, con fundamentación jurídica muy rigurosa se dijera si estamos en esta condición o no estamos en esa condición, pero estas ambigüedades que dejó la publicación de ayer, pues precisamente abonan a discusiones y abonan a maltratos a los trabajadores y a incertidumbres de los patrones en un momento muy complicado. Pues José Ramón, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Al contrario, Pascal, seguimos en contacto. Gracias, muy amable. Hasta el pronto. Ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío.